tardes. Con mucha alegría estamos acá presentando un pequeño pero muy potente libro que realizó Mujer Ahora y se llama Violencia Obstétrica, una vieja impunidad. Esta contribución combina 5 feministas que venimos de distintos ámbitos. Cristina Grela es una médica con mucha experiencia en la salud de las mujeres. Luego yo, Natalia, que vengo del mundo de la investigación social. Y luego 3 abogadas, la abogada Marina Morelli, Romina Gallado y María de la Paz Echeto. Entonces, Cristina Grela se mete en su contribución titulada Insensatez sin sentimientos, con una cosa muy importante que tiene que ver con la contradicción de que los estados y la sociedad, por una parte, endiosen la maternidad, pero por otra, esa forma de endiosar la maternidad conlleve a distintos sometimientos y faltas de derechos humanos y violencias. En particular, una de las cuestiones muy marcadas, muy trabajadas por el feminismo, esto del uso político que ha tenido, ¿no?, la capacidad de gestar de las mujeres y el uso político que los estados les han dado en distintos momentos históricos. También una cuestión trabajada, ¿no?, por distintas historiadoras, por ejemplo Marcela Nari, con su concepto de maternalismo político, y es esta idea de que los estados, ella estudia el siglo XX, ¿no?, fue generando un proceso de progresiva confusión entre la mujer y la madre, entre la feminidad y la maternidad, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que en décadas centrales del siglo XX para Argentina, y es parecido en Uruguay, compitiera con la maternidad, era vista como un ataque a la principal función de las mujeres, ¿no? Entonces, me gustó cómo arrancó Cristina, porque dice, por una parte, ¿no?, está todo este endiosamiento que ya vemos, estoy no en vano trayendo cosas de hace décadas atrás. Paulina Luisi hace más de 100 años publicó una conferencia en donde decía, el Estado pide hijos que los haga, sobre todo cuestionando esa idea de que no estaba para nada tenida en cuenta todo el trabajo de las mujeres en el tema de la reproducción, ¿no? Algo que recién hace algunos pocos años venimos como sistematizando las feministas. Qué precursora esta otra médica, Paulina Luisi. Entonces, bueno, me interesaba esa idea con la que arranca Cristina, porque es eso, ¿no? Seguimos hace más de 100 años con esta idea central de la maternidad para las mujeres, sin embargo, a la hora, por ejemplo, de asistir los nacimientos, constatamos esta violación, ¿no?, constante a los derechos reproductivos, lo que es la violencia obstétrica. Cristina dice, bueno, por una parte la atención institucional al parto ha mejorado buena parte de los derechos de las mujeres, pero eso no puede conllevar a esto de la violencia obstétrica, que como vimos en la última encuesta de prevalencia de violencia de género, llega casi a 1 de cada 5 mujeres padeciendo la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, bien. Esto nos ata, esto de la violencia, ¿no? Nos ata a por donde arrancan Romina y María de la Paz. Arrancan con su contribución titulada Vieja Impunidad, que le da nombre al compilado, a este librito, y nos lleva a esta idea de que es una violencia, que cualquier mujer que transite, ¿no?, bueno, por esta experiencia, ¿no?, de parir, la puede padecer, pero a la vez es una violencia que enseguida se tapa, se cubre con la idea, bueno, pero mirá lo que tenés en las manos, tu bebé está bien, lo hicimos por vos, por tu salud, ¿no? Entonces, es una idea muy interesante y explica mucho de por qué se le dice a este tipo de violencia que es tan invisibilizada, naturalizada, ¿no? Y tiene que ver con lo que algunos autores han llamado la sacralización de la infancia, ¿no?, que también viene de siglos atrás, pero en el siglo XX metió el acelerador, esta idea de que la infancia no es
un adulto en pequeño? Bueno, conlleva, es una etapa de la vida que conlleva determinados cuidados, concepciones, alegría, ¿no? Por el lado de la infancia, pero esta centralidad, ¿no? En cuidar a la infancia, que tuvo que ver, bueno, con las políticas eugenistas que desplegaron nuestros países, también primeras y hasta mediados del siglo pasado, tuvo consecuencias fuertes sobre la atención del parto. Algo que yo estoy llamando ahora en la investigación que estoy haciendo, que hubo como un viraje de la asistencia al parto al nacimiento. Porque quiero contarles que en los discursos de los médicos, de también principios, yo te diría que hasta 1920, antes de eso, los médicos no se cuestionaban entre la vida de una mujer y la de un feto, salvaban a la mujer, así se lo pedían las familias. Estoy hablando de momentos, ¿no?, en donde el parto no era institucional, las comadronas o parteras llamaban a los médicos en casos graves en las casas, entonces los médicos no se cuestionaban eso. Sin embargo, a partir de esa década empieza a haber eh, cuestionamientos morales a esa decisión. Pero ¿por qué vale más la vida de una mujer y no la de quien lleva en su vientre, ¿no? Entonces hubo también, no es que digamos no vale nada, no estoy diciendo eso, pero un viraje a cuidar esa vida, ese feto, esa vida que llevaban en el vientre, que hizo, bueno, que creciera las intervenciones sobre los cuerpos de las mujeres en la asistencia a lo que digo, el nacimiento, ¿no? Ya no tanto el parto, y empezó, este proceso coincide con cuando se funda, y más que se funda, se cimenta la ginecotología en el Uruguay, que bueno, que también, ¿no?, fue un proceso que se consolida por los 30, los 40 del siglo pasado, y esa obstetricia que se dice a sí misma moderna, nace con el perfeccionamiento de la cesárea, por suerte para las mujeres que lo precisen, ¿no? Por supuesto, agradecemos toda la tecnología e intervenciones que vengan a salvar las vidas, y así como con la episiotomía, que en un principio Augusto Turén, que fue el médico padre de la institucionalización del parto en el Uruguay, entendía que había que hacerla de forma irrestricta a todas las mujeres. Entonces, me parece muy importante cómo arrancan Romina y María de la Paz, porque marcan todavía, ¿no? Cristina marcaba la maternidad y ahora ellas arrancan diciendo sí, porque el centro sigue estando en, bueno, mijita, ¿qué va a hacer? Pero tu bebé está bien, ¿no? Y eso es algo que tenemos que seguir desmistificando, trayendo, cuestionando, porque hay maneras de que estemos bien todas y todos, ¿no? Y las abogadas también plantean esto que tiene que ver con cómo en todo este proceso se fue arrebatado o se fue arrebatando el poder de parir a las mujeres. Cosa que nos ata a la contribución de Marina Morelli, que se tituló ¿Dónde radicó el poder? Y ella hace una crítica a el vaciamiento patriarcal de algunos instrumentos que deberían proteger a las mujeres, ¿no? En particular, ella analiza cómo en el tratamiento hacia la tipificación, hacia la definición de la violencia obstétrica en, en la Ley de Violencia Integral de Género, en realidad en el proceso hubo un vaciamiento, ¿sí?, de contenido de esa definición. En particular, desapareció algunas ideas muy importantes para explicar esto que venimos planteando, sobre todo la naturalización y la invisibilización. En particular, desaparecieron los conceptos de abuso, de medicalización y el concepto de patologización del cuerpo y la idea del trato o el maltrato, ¿sí? Entonces ella nos cuenta y nos explica por qué estas dimensiones empobrecen la capacidad de entender jurídicamente, o bueno, es en esa definición de violencia obstétrica, digamos, como vaciando, empobreciendo la capacidad de la ley en ese aspecto de proteger a las mujeres. Y acá llegamos a mi aporte. Yo planteo, aprovecho, digamos, lo que ha pasado en esta emergencia sanitaria, ¿no?, en relación a la asistencia del parto,
Y esto de que, claro, centros de salud, que son lugares en donde la gente va cuando está enferma, son lugares en donde centralizan la enfermedad, lo que hicieron es tratar de proteger a las mujeres, a todas las mujeres y a las embarazadas y a las parturientas, ¿no? De que se contagiaran del COVID. Ok, pero eso socavó, restringió, violó derechos reproductivos que están consagrados en nuestra normativa, ¿sí? En particular, como fue denunciado y siguen habiendo denuncias en el acompañamiento al parto y a la cesárea, ¿no? Las mujeres pariendo solas, en un principio en la pandemia la restricción al control del embarazo, ¿sí? Entonces eso nos hace pensar, bueno, ¿será que este modelo que es hospitalocéntrico, porque en Uruguay sufrió un proceso en los últimos 80 años de hospitalocentrismo en relación a la asistencia del parto, ¿será que esto tiene que seguir así? ¿O será que el Estado realmente puede estudiar seriamente qué sería necesario en el Uruguay para poder ofrecer otras formas de asistir el parto y el nacimiento, como las casas de nacer, como el parto planificado y asistido por profesionales en el domicilio? Entonces, bueno, aprovecho esta coyuntura porque me parece que vuelve a colocar sobre la mesa que estamos asistiendo a un proceso que no siempre es un proceso patológico, al revés, debería en la mayoría de los casos no serlo, en lugares organizados para atender la enfermedad. Bueno, espero que estas pocas ideas las y los motive a leer ya les digo, es muy sencillo de leer, es muy corto, pero muy potente. Así que muchas gracias y esperaremos comentarios en nuestra web. Gracias. Un momento tan peculiar, tan difícil, tan complicado, tan enredado, todas tenemos que tener una real preocupación por algo que no pensábamos que iba a ser así, pero es, y es en todo el mundo. La violencia contra las mujeres aumentó en sus casas, aumentó en el lugar que ellas han sacrificado, que nos hemos sacrificado para sostener familia, niños, compañeros, personas mayores. Entonces, esa violencia que aumentó, lamentablemente también tenemos que considerar que aumentó a nivel obstétrico. Es una realidad sumamente dolorosa, que en el lugar donde las mujeres son las dueñas de ese acto tan impresionante que es dar la vida, que es que todo el servicio de salud, quien acompañe y quien esté presente, esté apoyando ese acto, que diría yo que es un acto sagrado, porque el dar la vida es casi un milagro, ¿no? Esté tan violentado por el personal de salud, porque no se acepta la compañía, porque no están prontos los equipos, porque es mejor estar sola, es mejor no dar al bebé a que la madre lo acaricie de primera. Entonces, todo lo que se ha trabajado para que eso suceda, y eso suceda en las mejores condiciones, en la medida que la mujer esté realmente en el centro del acto y atendida por toda la gente que puede ayudar, esté justamente olvidada, utilizada, dejada de lado. Por eso, esta publicación que lanza Mujer Ahora, en este momento, o cuando ustedes empiecen a ver esta publicación, van a decir, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que están haciendo? Y están llamando, la publicación está llamando a las personas de buena voluntad para que, siendo que quieren acompañar en buena medida y según los derechos que las mujeres tienen en este momento, y los recién nacidos también, que realmente tengan a mano todas las normas, reglamentos, leyes que se han trabajado desde antes y en los últimos tiempos. Hay muchísimo material consolidado
colocado, referido en esa publicación. Entonces llamamos a las personas de los equipos de salud de buena voluntad y respetuosa de los derechos de las mujeres, no solamente que ellas practiquen esa manera de reservar, cuidar y fortalecer los derechos de las mujeres y de los recién nacidos, sino que lo hagan conocer con todos los equipos de salud. Mujer Ahora tiene una posición histórica en relación a esto. Desde su fundación, Mujer Ahora ha trabajado en cuestiones relacionadas con la violencia obstétrica, que fue muy mal vista en su momento. Estamos hablando de salida de dictadura. Fue muy mal vista por el personal de salud y especialmente los médicos obstetras, pero hemos logrado, trabajando a posteriori y mucho, hemos logrado que haya equipos de salud preparados y que haya equipos de salud que respeten esta manera de acompañar todo el proceso obstétrico, desde la atención hasta el parto y a posteriori, y el recién nacido. Y bueno, y tenemos que lamentar, considerar, y hay abogadas que están recibiendo mujeres que han sufrido violencia obstétrica o que han sido maltratadas en relación al recibimiento de su recién nacido o recién nacida, y tenemos que lamentar eso y dar apoyo a esas mujeres, esas compañeras que en ese momento tan impactante han sufrido violencia obstétrica. Y bueno, a abrir los ojos todos y todas, a acompañar a las mujeres y a exigir los derechos que les corresponden. Gracias, suerte. Buenas tardes para todas y todos. Queremos contarles un poco de esta sistematización que fuimos elaborando con mi compañera María de la Paz Echeto, con el apoyo de las compañeras de Mujer Ahora. Este compendio de normas nacionales se fue dando al principio de manera un poco natural y luego ya de manera más formal en nuestra asistencia diaria a mujeres que han sufrido violencia obstétrica. En nuestra tarea cotidiana nos fuimos dando cuenta que había como un vacío, una falta de publicaciones formales que tuvieran unificadas todas las normas que existen en Uruguay y que protegen a las mujeres al momento del embarazo y el parto, con un fuerte hincapié en los derechos humanos fundamentales. Es por eso que vimos esta necesidad de encauzar todo en un documento que pudiera ser una herramienta útil tanto para las defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres en estos temas, y además para las propias mujeres, ¿no? Para su información y para la población en general. Bien, como para agregar un poco a lo que decían mis compañeras, hacer énfasis en que trabajamos desde una perspectiva de género y de derechos humanos, con un enfoque que contemple la importancia de un embarazo, parto y puerperio en el cual se respete el derecho de la mujer a una atención respetuosa y a una vida libre de violencia, así como su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a su intimidad, autonomía y a no ser objeto de discriminación, como fuera además oportunamente señalado por la ONU. Con ese espíritu es que se elabora el presente documento, que no pretende ser más que una herramienta útil al servicio de la ciudadanía en general, de las mujeres, de los equipos de salud, de quienes asumimos esta defensa de los derechos de las mujeres. Como decía Romy, en la atención a las mujeres y en la asistencia a la defensa se nos complicaba el poder encontrar toda la legislación, que una vez que nos pusimos a estudiar vimos que hay muchísima legislación que aporta para la defensa de las mujeres, todo lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios de la salud, con lo que tiene que ver con bueno, partiendo ya de normas constitucionales como el derecho a la vida y al acceso a una salud digna y de calidad.
Por lo tanto, tomando como base toda esa normativa, haciendo hincapié en que por suerte, aunque no fue por suerte, sino por un arduo trabajo también de mujeres que militaron y de la sociedad civil, tenemos desde el 2017 la ley que define a la violencia obstétrica como un tipo de violencia basada en el género, consagrada en la ley 19.580, que es de orden público. Si bien tenemos esa norma que la usamos como disparador, previamente ya había mucha normativa que defendía igualmente el derecho de las mujeres a tener un parto respetado, un proceso de nacimiento libre de violencia, donde se respetara su autonomía, su derecho a decidir. También tenemos las guías del Ministerio de Salud Pública referentes a la temática, que son unas guías que los equipos de salud deberían tener presente en todo momento, ya que por la ley 19.580 son de aplicación obligatoria, no pueden desaplicarla sin tener algo que lo justifique. Entonces estas normas que son de parto respetado y humanizado y que consagran todas aquellas intervenciones que son que se podrían considerar como una intervención innecesaria, están consagradas allí y los equipos de salud tienen que respetar eso, porque si no serían pasibles de sanción. Bueno, nosotras lo que hicimos fue compilar toda esa normativa que estaba dispersa, meter las guías también del Ministerio de Salud Pública, para que en un mismo instrumento, todo aquel que esté interesado, pero sobre todo las mujeres y quienes las defendemos, podamos tener una herramienta, podamos tener ahí todo junto para poder hacer más fácil la labor. Es como un humilde aporte desde nuestro lugar, con el apoyo del Fondo María Bella, al cual estamos eternamente agradecidas, porque sin ellas no habría sido posible, igual que Cooperativa Mujer Ahora, que fue como la estructura y quienes nos recibieron de brazos abiertos, un poco como decía Cristina, hoy por hoy tener el apoyo de un grupo feminista que luche por los derechos de las mujeres en la asistencia al parto y por la mujer embarazada, no es algo que nos fue fácil encontrar, por eso encontrarlo en ellas, la verdad que también es algo que queremos agradecer por permitirnos este lugar y este espacio. Bueno, los invito a obtener el material, a leerlo y a hacer los comentarios o las observaciones que necesiten hacer, porque del intercambio también surgen lindas cosas. Muchas gracias. Sí, una de las formas, ¿no?, de prevenir la violencia obstétrica, nosotras con estas publicaciones estamos poniendo a disposición como algo más conceptual, que trata de llegar a las mujeres, ¿no?, de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia obstétrica, el compendio que están haciendo las compañeras abogadas, que bueno, también para las mujeres, pero también como marcaban, para que los equipos de salud se atengan a esas normas. Otra forma, ¿no?, además de lo que es la información, que es muy importante para prevenir la violencia obstétrica, tiene que ver con que la profesión que se ha formado para la asistencia de lo que se llama el parto normal pueda ejercerlo. ¿Y por qué digo esto que parecería una contradicción? Se llaman parteras y estoy diciendo que puedan ejercer el parto. Bueno, justamente en Uruguay las fuentes históricas nos muestran que hubo una apuesta relativa a la formación de partería profesional. ¿Qué quiero decir? Históricamente, bueno, los partos y los nacimientos fueron asistidos por mujeres que tenían experiencia, comadronas, que cuando decimos en Uruguay, porque en otras partes es distinto, comadronas estamos pensando en mujeres que llegan a la experiencia por conocimiento empírico, ¿sí? Entonces, lo que pasó en Uruguay es que cuando se funda la Facultad de Medicina, se inaugura la carrera de partera. Estamos hablando del siglo XIX,
1870 y algo, se inaugura la escuela de parteras y comienza formación profesional en partería. Entonces, a la vez que eso existió y se trató de formar a mujeres, vemos algunos procesos que se dieron en toda América Latina de deslegitimación, de usurpar, parecido, ¿no?, a lo que hablábamos de sacar el poder de las mujeres de parir, bueno, porque es una cuestión de género, relaciones de poder, ¿no?, de lo médico masculino, de usurpar el poder de asistir los partos, y sobre todo el problema del aborto, que fue de lo que más inquietó a la medicina en ese momento, quitar de las manos de las mujeres, a través de comadronas y parteras, el control de la reproducción de las mujeres, por lo que hablábamos recién, el Estado quería organizar cuántos hijos tenían que tener, cuándo tener más, cuándo tener menos, no que eso estuviera en el poder de las mujeres. Entonces, la historiografía reciente sobre partería en la región muestra que hubo algunas estrategias similares en América Latina. Una es la deslegitimación del conocimiento empírico. Entonces, en esa carrera que se funda, había examen de ingreso, tenías que ser alfabeta, ninguna comadrona sabía leer y escribir, y no se hizo ninguna política para enseñarles, o tampoco ninguna política para integrar el conocimiento de esas comadronas a la formación de partería. Entonces, como en el resto de los países de América Latina, con diferencias en Uruguay, porque es bien distinto al resto, hubo una deslegitimación de todo lo que fue el conocimiento de las comadronas y una lucha después, digamos, normativa, a partir de los distintos reglamentos de la partería, de denunciarlas como ejercicio ilegal de la partería, y bueno, con las penas correspondientes. Y además, la formación que se ofreció, o sea, se buscó un tipo, tenían que ser jóvenes, preferían que fueran creyentes, porque se suponía que las creyentes no iban a hacer abortos por esta cuestión de la religión, o sea, se buscó un determinado perfil para esos primeros comienzos de la partería, y que fueran alfabetas, y se buscó un rol que ya nació subordinado al de la medicina, ¿no? Entonces, si vos ves porque hubo acá una revista, la revista oficial de la Asociación Obstétrica del Uruguay, que estuvo publicada entre las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado, que es una joyita, porque arranca el primer número de las parteras sindicalizadas, dando cuenta de la deslegitimación hacia, ya estamos hablando de parteras profesionales, ¿no?, sindicalizadas, el arrebato que se quería hacer de lo que Cristina en un intercambio anterior decía, ¿no?, del arrebato de la asistencia del parto normal. Porque la ginecotocología, cuando nace en el Uruguay, no dice yo me voy a dedicar solo a lo patológico, no hace una distinción, pretende asistir a todos los partos. Entonces, lo que vemos en las fuentes es que las parteras han tenido que transitar una defensa de su escuela de parteras. Muchas veces se amenazó con cerrarlas, porque ¿para qué son necesarias estas mujeres? Y hay discusiones de ida y vuelta entre médicos y parteras en esa publicación que les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando se inauguran los sanatorios que atienden los partos, con grandes médicos, figuras importantes al frente, no contratan parteras, contratan enfermeras. Y ellas lo denuncian allá hace, ¿no?, más de 70 años, de que las están dejando por fuera. Y se entiende, porque en realidad los médicos decían, si somos nosotros los que sabemos, y necesitamos a alguien que no nos dispute el poder, que no nos diga, no, mire acá, no es necesario esto o lo otro. Les alcanzaban las enfermeras, y no estoy despreciando para nada a la enfermería, por favor, merece todo el respeto, pero no. Entonces, bueno, la verdad que las parteras han tenido que luchar, y por eso digo que hubo una apuesta relativa. Y si vos analizás las estadísticas de la asistencia del parto en función a las profesiones que lo asisten, vas viendo una progresiva, cae la asistencia de las parteras y aumenta de los ginecotocólogos. Y se invierte al principio del siglo XXI. Hasta el siglo XXI venían hasta principios del siglo XXI venían las parteras asistiendo más, y comienza a invertirse a partir que comienza el siglo XXI. Y eso es exactamente lo que Natalia está diciendo, es exactamente una fuente
tremenda de poder que tomó el patriarcado para romper esa relación tan estrecha que existe entre la partera, todo el proceso del embarazo y del parto, y la mujer que va a parir. Esa relación entre dos mujeres que es valiosísima, y pensemos en las pequeñas comunidades, y pensemos en las comunidades indígenas, que ahora les voy a contar de cómo pudieron solucionar el problema, esa relación de encuentro y de hablar de sus cuestiones obstétricas, sus cuestiones sobre el embarazo, realmente dolió, y por eso reaccionaron así, a los gineco-obstetras que tenían en un principio a las parteras. Digo, esto fue un golpe de los últimos tiempos, porque siempre tuvieron a la partera cuando se fue progresando en la ginecobstetricia, se sabía que se llamaba al ginecobstetra o se internaba a la mujer que estaba en peligro. Pero diríamos, hace 70 años, más o menos, es que esto fue dejando a las parteras afuera, se les pidió profesionalizarse. De hecho, hay muchísimas mujeres profesionalizadas, y de todas maneras la devolución de ese poder de estar, de contemplar, de realmente acompañar a las mujeres en todo este proceso está muy dejado de lado. Por eso decía yo al principio, en estas circunstancias en las que vivimos, en que la violencia contra las mujeres ha estado peor, los femicidios han sido mayores en Uruguay y en el mundo, es que esa lesión y eso dejar afuera a la otra mujer que puede acompañarte en el proceso del embarazo, del parto y del puerperio es sumamente doloroso y realmente para denunciar, ¿no? O sea, las cosas que se pudieron ir haciendo en los procesos anteriores, en los últimos 15 años, para el empoderamiento de las parteras, está como dejado y realmente, y está escrito, bueno, las compañeras lo ponen en la publicación, y está escrito, pero realmente el cuerpo médico parece no registrarlo, y se sigue pensando en el parto, que es cuestión de hacerlo los ginecobstetras, mujeres o varones, y varones, y la partera queda ahí sentadita siendo la persona que tiene el conocimiento para este proceso. No le estamos pidiendo a las parteras ni diciendo que hagan una operación, que atiendan, no, que atiendan los procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva, de la que están súper formadas, y que pueden y deben intervenir en esos procesos en el parto y en el aborto, en la interrupción voluntaria del embarazo, porque están formadas para eso y es una relación mujer a mujer sumamente importante en esos tiempos en que la que está embarazada o la que está pariendo está desempoderada por el dolor, por la aflicción, por la preocupación y porque todo salga bien. Entonces, esa relación mujer con mujer en esos momentos es esencial.